Hola, profe, buenas tardes. Vamos a explicar los temas de la unidad 9. La unidad 9 se llama campos magnéticos de cargas en movimiento y los temas son los siguientes. Primero que nada, la ley de Biot-Savart. Después hablaremos de los campos magnéticos debido a distribuciones de carga de corriente. Después vamos a platicar un poquito acerca de la línea Ampère. A continuación hablaremos de los campos magnéticos de solenoides y toroides. Más adelante explicaremos qué son los átomos como imanes. Después explicaremos las propiedades magnéticas de la materia y por último hablaremos del magnetismo y la superconductividad. Ok, comencemos. Entonces, primero que nada, la ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart nos dice que la corriente en un alambre va a producir un campo magnético. Entonces, supongamos que este es un alambre y hay una corriente, ¿no? Está fluyendo. Y esto va a producir un campo magnético. Y las líneas de campo magnético van a formar círculos. Entonces, los elementos de una carga Q van a producir un campo magnético que va a tener una dirección. Y para conocer las líneas del campo magnético, vamos a utilizar la regla de la mano derecha. ¿Ok? Y bueno, esta ley fue desarrollada por Jean-Baptiste y Félix Savart. Y bueno, nos dice que para calcular un campo magnético que va a ser producido por un elemento de corriente, vamos a tener a esta μ0 que va a dividir a 4pi y va a multiplicar a la I de la corriente por diferencial de S por el seno del ángulo sobre la R cuadrada que exista. ¿Ok? Entonces así es como vamos a calcular un campo magnético producido por un elemento de corriente. Y bueno, μ0 se le conoce como la constante de permeabilidad. Y tiene un valor, si mal no recuerdo, de 4pi por 10 a la 7. ¿Ok? A esto se le va a conocer como... No es la constante, es solo la permeabilidad magnética, perdón. ¿Ok? Eso es lo que va a ser μ0. Pues bueno, esto sería lo más importante del tema de ley de Biot-Savart. Entonces ahora pasemos a los campos magnéticos debido a la distribución de corriente. Ok, entonces, ¿qué podemos decir de esto? Tenemos una formulita, que déjenme ver cómo era. Ok, tenemos nuestra fórmula que dice lo siguiente. Ok, entonces, así es como vamos a poder calcular un campo magnético debido a una distribución de corriente. Supongamos que estamos sujetando un alambre y para conocer el sentido de las líneas de campo lo tomamos así, con nuestros dedos así aquí, y apuntamos con el pulgar hacia donde se dirija la corriente. Entonces, como enrollo nuestros dedos al alambre, esto va a representar las líneas de campo. Entonces, el pulgar apunta hacia donde va la corriente y entonces aquí estarían las líneas de campo. Si el pulgar apuntara para allá, significa que la corriente va para allá, entonces las líneas de campo apuntan hacia el otro lado, haciendo un círculo, pero para adentro, por así decirlo. ¿Ok? Y bueno, para dos alambres paralelos
vamos a tener la siguiente fórmula. Bueno, se va a producir una fuerza magnética y déjame copiar la fórmula. Es la siguiente: 1 y 2 sobre. Ok, entonces esta es nuestra fórmula. Y entonces tenemos dos alambres en paralelo, separados a una distancia de 1 metro. Esto son medidas para hacer un ejemplo que a continuación voy a mostrarles. Y los alambres es importante que tienen que ser de forma cilíndrica, por así decirlo. ¿Okay? La longitud de los alambres es infinita y la distancia de separación que existe entre ellos es de 1 metro. Entonces, este alambre va a producir una fuerza, así es por ley, porque así lo dijeron, una fuerza que va a ser igual a 2 por 10 a la menos 7. ¿Ok? Esto es por ley. Cuando están separados 1 metro y el alambre es de longitud infinita, se va a producir esta fuerza. ¿Ok? Entonces, regresamos a nuestra ecuación de acá y pues esta va a ser la fuerza de 2 por 10 a la menos 7. Entonces, a este capítulo me parece interesante porque se puede comprobar la permeabilidad magnética. Se comprueba la permeabilidad magnética ya que si despejamos hacia μ0 obtenemos la siguiente expresión. Vamos a obtener 2 por pi por la distancia, que es esto de acá. Ajá. Eso va a multiplicar a esta fuerza y lo va a dividir y 1 y 2 y la distancia L. ¿Ok? Y si sustituimos los datos, 2pi por la distancia 1 metro por la fuerza de 2 por 10 a la menos 7 por la I1 que va a ser 1 amper por la I2 que va a ser otro amper por la distancia de 1 metro otra vez, vamos a obtener el valor, este valor de aquí, que es 4pi por 10 a la menos 7. Entonces se va a comprueba la permeabilidad magnética. Y bueno, otra forma bueno, este caso fueron dos alambres en paralelo, y la forma general para todo campo magnético vamos a tener esta fórmula que dice así, que va a ser μ0 por la corriente que dividida sobre 2 por la distancia r al cuadrado por x al cuadrado más otra vez r al cuadrado y esto a la 3 medios. Esta es una fórmula general para calcular un campo magnético para cualquier más bien, sí, para cualquier campo magnético. Esta es la fórmula general, usted nos las enseñó en el salón y pues aquí en el libro también aparece y pues es muy útil porque pues, simplemente podemos sustituir los valores, nos va a dar el valor del campo magnético. Ok, entonces pasemos a la ley de Ampère. La ley de Ampère nos permite calcular un campo magnético cuando la distribución tiene una simetría cilíndrica. ¿Okay? La ley de Ampère nos dice que para una trayectoria amperiana, esto se va a significar que existe una trayectoria amperiana
¿ok? Es muy importante, tiene que ser simétricamente cilíndrico, ¿ok? Entonces vamos a tener el campo magnético punto ds, ¿ok? Y esto va a ser igual a μ0 por la corriente encerrada. Y bueno, esto es lo que nos dice la ley de Ampère. Es mucho más complicado de lo que parece, pero pues en principio esto es lo que dice en el capítulo del libro. Y bueno, eso sería todo por el tema de la ley de Ampère. Y ahora vamos a pasar a los campos magnéticos de solenoides y toroides, ¿ok? Entonces, déjame borrar un poco. Vamos a borrar esto de aquí. Entonces, primero que nada, vamos a explicar qué es un solenoide. Y un solenoide produce un campo magnético uniforme. Entonces, solenoide va a producir un campo magnético uniforme, ¿ok? Y un ejemplo de esto es la bobina de Helmholtz. La bobina de Helmholtz también produce un campo magnético uniforme. Y pues este campo magnético uniforme es más intenso dentro del solenoide que fuera de él. Y bueno, en el caso ideal, si viviéramos en un mundo perfecto, la magnitud del campo en un solenoide en el exterior sería igual a 0, y en el interior sería igual a infinita, ¿ok? Constante, pero infinito en el interior. Eso si fuera un solenoide ideal, ¿ok? Y ahora, pasemos entonces al siguiente tema. Me parece que esto es todo acerca de los solenoides y toroides. Y pasemos al siguiente tema. El siguiente tema es átomos como imanes, ¿ok? Entonces, vamos a tomar un ejemplo que viene en el libro, que dice que teníamos un átomo y alrededor de él fluyen electrones, ¿no? Entonces, como hay corriente en movimiento, se van a formar espiras de corriente, y estas espiras van a producir un campo magnético. Entonces, este campo magnético va a tener un momento dipolar con magnitud, déjame ver la fórmula, entonces este momento dipolar magnético se le va a denominar mu orb, como si fuera un orbital de un átomo. Va a ser igual a menos E, la carga de un electrón, por 2 sobre 2m por L orbital, donde la L orbital va a ser igual a R por M por V, es decir, el radio, la masa y la velocidad que lleve el electrón, ¿ok? Y pues bueno, en ese capítulo también se hablaba un poquito del spin, y el spin es algo que tiene todo protón, todo neutrón, todo electrón, ¿ok? Entonces el spin tiene una magnitud de 1 medio, así lo
denominaban en el libro, en el capítulo del libro. Y pues bueno, cuando exista un spin, vamos a tener un momento magnético. Déjame ver cómo era esta fórmula. Un momento magnético S por spin, ¿ok? Que va a ser igual a la G, que ahorita vamos a explicar qué significa la G, por la carga Q sobre 2m por el vector del spin, ¿ok? Entonces, la G de aquí no es la fuerza de gravedad, sino que a la G se le conoce como factor G. Y el factor G, aquí lo voy a poner arriba, el factor G es igual a menos 2.003 aproximadamente. Menos 2.00319 me parece que era. Esto es un valor aproximado para el factor G. Y con la ayuda del factor G vamos a poder determinar este momento dipolar creado que existe cuando existe también un spin, ¿ok? Y pues bueno, ya tengo un desastre, profe, entonces déjenme borrar un poquito. Vamos a borrar esto del primer tema, bueno, del 09. Y vamos, entonces eso sería todo por el tema de átomos como imanes. Y vamos a pasar a las propiedades magnéticas de la materia. De la materia. Voy a borrar, profe, porque si no me voy a hacer bolas. Borro rápidamente. Ok, las propiedades magnéticas de la materia. Ok, entonces, de este capítulo teníamos que la magnetización de la materia M, así se ponía, así venía en el libro, esto va a producir un momento dipolar y magnético que va a ser creado por los dipolares de un átomo, ¿ok? Entonces, para calcular, la forma general para calcular un campo magnético cuando se presenten este tipo de materiales, ciertos materiales que vienen especificados en el libro, va a ser igual a μ0 por H más M. Entonces, ¿qué es H? H se le conoce como, era la H se le conoce como, a ver, déjenme ver algo, profe. No, ya, me confundí. Intensidad. H va a ser la intensidad del campo magnético, ¿ok? Y así se le denomina el H, y va a ser igual a la V inicial sobre mu inicial, ¿ok? Entonces, esto es de forma muy general esta ecuación, pero más adelante en el capítulo encontrábamos también que se hablaba de los diamagnéticos y los paramagnéticos. Entonces, es importante mencionar que existe una relación lineal entre la magnetización y la intensidad de un campo magnético, ¿ok? Entonces, esta relación de linealidad la vamos a escribir como, ¿ok? Ya que se está presentando una relación lineal entre la magnetización y la intensidad del campo magnético. Entonces, X en este caso, X se le denomina en el capítulo como ¿cómo se escribe? Susceptibilidad. Bueno. Con C, ¿no? SC, supongo. Susceptibilidad magnética. Esto significa la X. Y entonces,
bueno, hay que mencionar la distinción entre los diamagnéticos y los paramagnéticos. La principal diferencia es que los diamagnéticos, el vector de la magnetización de un diamagnético es opuesto al vector de la intensidad. O sea, el vector de la magnetización va a ser opuesto al vector de la intensidad. Esto es para los paramagnéticos. ¿Ok? Y para los... No, eso es para los diamagnéticos. El vector de su magnetización va a ser opuesto al vector de su intensidad. Y eso es para los diamagnéticos. Y para los paramagnéticos, el vector de su magnetización va a ir en el mismo sentido que el vector de su intensidad. ¿Ok? Esa es la principal diferencia entre los diamagnéticos y los paramagnéticos. ¿Ok? ¿Qué más? Para un paramagnético, la magnitud de la magnetización depende de la temperatura. Entonces, ¿puedes grabar un poquito más para acá para explicar esto? Entonces, sí, los diamagnéticos, su magnitud de magnetización depende de la temperatura. ¿Ok? Entonces, se menciona algo muy interesante que es la ley de Curie. ¿Ok? Entonces, la ley de Curie nos decía, como era la formulita, que la magnitud iba a ser igual a C, que vamos a explicar ahorita qué es, por el campo magnético sobre la temperatura. Es aquí cuando entra la temperatura, porque dependen de la temperatura los diamagnéticos. Y pues esta es la ley de Curie, y C es la constante de Curie. Y pues bueno, esto hay que tomarlo en cuenta para cuando estemos trabajando con diamagnéticos. ¿Ok? Y bueno, ¿qué más se mencionaba en ese capítulo? Se hablaba un poquito del ferromagnetismo. Y el ferromagnetismo son materiales que alinean los momentos dipolares de átomos. A ver. El ferromagnetismo comprende materiales que alinean los momentos dipolares, de átomos en regiones limitadas. Y a estas regiones limitadas se les va a denominar, se les conoce como dominio. Bueno, esto fue lo más importante que me pareció que se mencionaba acerca del ferromagnetismo. Y pues materiales ferromagnéticos son por ejemplo, era el níquel. ¿Y qué otro era? Creo, el hierro. Son materiales que presentan esta característica. Ahora, bueno, esto terminamos con el tema de propiedades magnéticas de la materia y pasamos al último tema. El último tema se llama magnetismo y superconductividad. ¿Ok? Voy a borrar por aquí un poquito. Entonces, primero que nada vamos a explicar qué es la superconductividad. La superconductividad es una característica que presentan los materiales y estos materiales van a producir un campo magnético más intenso. ¿Ok? Entonces, los superconductores
los podemos encontrar, son materiales como el mercurio y el plomo, por ejemplo. Entonces van a producirte un campo magnético más intenso. ¿Ok? Tenemos algunas desventajas de los superconductores, claro. Algunas desventajas son que los conductores deben mantenerse a temperaturas muy bajas, pero claro que también existen ventajas. Las ventajas pues, son que no se pierde energía al momento de usar un superconductor, y los superconductores tienen muchos usos en la vida cotidiana moderna, nos permiten realizar muchas cosas y experimentos. Y pues bueno, al final de este capítulo se mencionaba el efecto Meissner. ¿Ok? ¿Y qué decía el efecto Meissner? El efecto Meissner decía que un superconductor expulsa un campo magnético de un imán. Es como si tuviéramos un imán aquí. Ay, qué horrible. ¿Ok? Entonces, el efecto Meissner expulsa su campo magnético. Sí, lo expulsa. Se va. Pero lo importante es que el imán ahora se va a quedar como suspendido suspendido sobre su mismo campo magnético que fue expulsado debido al efecto Meissner. Y pues bueno, esto era lo último de este tema de la unidad 8. Y pues espero que le haya gustado el video, profe, que le hayan entendido, que haya explicado lo suficiente para que pueda ganar ese punto extra. Y bueno, para finalizar, como siempre, le voy a dibujar Cuco, que siento que cada vez me queda mejor. Ahí si quiere que le ayude a dibujar unos cucos en sus cómics, me he hecho nada, no es cierto. Bueno, sería todo, profe, y gracias.